Invito a la doctora Margarita Hernández, Superintendente de Economía Popular y Solidaria, quien nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Adelante, doctora Margarita. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos quienes acompañan este espacio de capacitación. Permítanme comenzar por saludar a Cristina Müller, directora de Participación Gubernamental y Asuntos Regulatorios de la región andina en Visa, a todos los colaboradores del Hub de Innovación de la Economía Popular y Solidario, a las entidades del sector financiero popular y solidario que nos acompañan y a nuestros distinguidos invitados que forman parte también de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y de otros actores relacionados con el sector interesados en todo lo que se hace alrededor de la innovación desde el Hub de Innovación Financiera de la Economía Popular y Solidaria. Para mí, dar la bienvenida a eventos como esto es realmente un honor, porque si uno piensa en lo que significa tener en este momento un taller virtual sobre retos y oportunidades de la inteligencia artificial para la innovación financiera, realmente se da cuenta de qué es lo que hemos logrado desde el Hub de Innovación Financiera de la EPS, sobre todo con la colaboración de actores estratégicos como lo es Visa. En el mundo, ya hablar de la innovación y de la evolución en realidad no cabe, porque ya estamos en el punto en el que hubiéramos pensado que la fantasía nos hubiera podido guiar, ¿no es cierto? Aquel punto en el que la inteligencia artificial y todo lo que la tecnología es capaz de hacer alrededor de nosotros está poco a poco cambiando ya no solo la mentalidad y la forma en la que tenemos de ver el mundo, sino sobre todo la responsabilidad que tenemos respecto de esa tecnología y respecto de la innovación. Por eso, entender cómo es que la tecnología y la innovación desempeñan un papel crucial es fundamental para explorar nuevas fronteras desde una visión de encontrar beneficios en estas herramientas y lograr democratizarlas, especialmente desde el ámbito financiero. Por eso tenemos un propósito claro en esta reunión: discutir y comprender cómo la inteligencia artificial puede transformar al sistema financiero para fomentar la innovación, pero desde ella la inclusión y el bienestar financiero. Y por eso tenemos la suerte de contar con un experto en la materia como es John Arias, a quien también le doy la bienvenida. Para la Superintendencia y para el Hub de Innovación, reconocer lo que la inteligencia artificial significa es efectivamente estratégico, porque se ha vuelto la fuerza motriz en distintos ámbitos de la gestión, ya no solo financiera, sino del día a día de las personas. Y por eso necesitamos entender lo que esta revolución significa para poder optimizar su provecho en favor de los socios, de las organizaciones y entidades que controla la superintendencia y, por supuesto, de todos los usuarios de servicios financieros hacia el bienestar financiero. Quiero agradecer nuevamente a Visa por su compromiso no solo con la innovación, sino por colaborar con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en todos estos esfuerzos. Agradezco a los participantes por unirse a este espacio virtual y por formar parte de los ejes de acción del Hub de Innovación. Pero sobre todo quiero agradecer a todos quienes desde un propósito constructivo de un futuro financiero más innovador, inclusivo y equitativo, le han apostado al bienestar financiero de los ecuatorianos. Muchísimas gracias y muchos éxitos en el taller. Muchas gracias, doctora. Antes de iniciar con el taller, les recordamos que sus preguntas serán recibidas a través del chat. A continuación, tengo el placer de presentar a John Arias y a Cristina Müller, quienes dictarán el taller. John Arias es gerente senior de consultoría especializada en la implementación de prácticas innovadoras y digitales BCA en Visa. John cuenta con una amplia experiencia en consultoría centrada en medios de pago, innovación y tecnología. Ha desempeñado un papel fundamental en el diseño e implementación de proyectos relacionados con inteligencia artificial, siendo un promotor interno y externo para el desarrollo y el uso de tecnologías en el sistema financiero colombiano. Además, ha compartido su conocimiento a través de diversas capacitaciones, lo que le ha valido el reconocimiento como oficial de embajador de Microsoft para LAC. Cristina Müller es directora senior de Relaciones con Gobierno y Asuntos Regulatorios para la región andina. Cristina cuenta con experiencia significativa asesorando en temas legales y regulatorios relacionados con la supervisión, regulación y resolución de instituciones financieras, redes de seguridad financiera
y en la configuración del entorno regulatorio y de políticas públicas para la promoción de ecosistemas de pagos digitales en la región andina. Antes de unirse a Visa, desempeñó un papel crucial en el departamento legal del Fondo Monetario Internacional, ofreciendo asesoría técnica sobre leyes y regulaciones del sector financiero. Además, ha trabajado en la Superintendencia Financiera de Colombia, regulando a las entidades supervisadas y como enlace con el Congreso de Colombia, rol que también desempeñó con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Adelante, John y Cristina. Gracias. Bueno, antes que nada, quiero darles una feliz tarde a todos ustedes, darles las gracias por este espacio tan importante para hablar un tema que en estos momentos creo que está en boga, del cual todos están hablando y que para el sector financiero es extremadamente importante no solo irnos preparando, sino que ya ir haciendo parte de la implementación de estas nuevas tecnologías de las que vamos a hablar a continuación. Yo creo que para iniciar la presentación voy a compartirles pantalla y me encantaría que me pudieran confirmar si pueden verla. Sí, John, ya la podemos observar. Genial. Acá voy a dejar un segundo unos anuncios que nosotros tenemos de temas legales y de compliance. Y empecemos un poquito por la agenda. Tenemos una agenda un poquito apretada, entonces voy a agilizar porque la verdad me interesa muchísimo que tengamos la oportunidad de hablar al finalizar esta capacitación. Tendremos 5 grandes componentes de los que hablaremos. Primero, un componente el que denomino empezar al revés, donde vamos a ver y hablar un poco de lo que está sucediendo a nivel mundial, algunos casos y herramientas interesantes, temas de uso y algunas conclusiones de un piloto interno del cual tuve la fortuna de participar acá en Visa. 300 personas participamos a nivel mundial dentro de Visa para trabajar en conjunto con Microsoft para ver la implementación de herramientas de inteligencia artificial en el sector financiero. Yo fui uno de los afortunados y de ahí salieron unas conclusiones que quiero compartirles. Después hablaremos de qué es la inteligencia artificial, ya que es extremadamente importante sentar una base sólida del conocimiento de qué es esta tecnología y desmitificar un poco cómo es que funciona y qué es lo que contiene, pues, porque a veces de pronto cuando se nombra las palabras inteligencia artificial, las personas quedan un poquito como en el aire, como bueno, ¿esto qué es? Incluso podrían llegar a veces a ponerse un poquito nerviosos, ¿no? Cuando pues, en realidad es bastante sencillo. Hablar cuál es el futuro, casos de uso, finalmente recomendaciones. Cris nos ayudaría un poco para hablar con temas de aspectos legales y finalmente abriremos la mesa para que conversemos. Ahora empezamos al revés. Esto que les estoy enseñando en pantalla es un caso de uso que me parece espectacular. Esta persona es una persona que no existe, es un presentador de noticias que crearon en China, donde allá crearon un canal público que funciona 24/7 a través de inteligencia artificial. Es decir, el presentador fue creado con inteligencia artificial, los guiones se van alimentando de manera automática, extrayendo data del internet y noticias de lo que va ocurriendo durante el día. Y pusieron un canal a funcionar 24/7 para poder dar noticias al pueblo chino. Algo también muy interesante es que desde VCA, que es el área de consultoría de Visa, que Visa Consulting Analytics, que es el área, la rama a la que yo pertenezco desde Visa, también nosotros estamos, desde el año pasado comenzamos a experimentar con este tipo de creación y utilización de herramientas de inteligencia artificial, donde creamos una presentadora que nos ayuda a anunciar los temas de las presentaciones para eventos, las utilizamos para temas de invitaciones y cosas así. Por ahora solo en temas internos, pero que esperamos industrializar la tecnología para poco a poco ir ya yendo hacia el cliente externo. Más adelante, cuando hablemos de implementaciones, hay que tener muy claras esas dos diferenciaciones. Temas interesantes de esta implementación de inteligencia artificial, lo que yo les decía que me parece un caso espectacular, que todo, la apariencia, la persona no existe, el contenido, que es lo que dice, las noticias y eso, el sonido y los movimientos de ese presentador, todos creados a través de inteligencia artificial, dando la capacidad de poder crear un canal de noticias que funciona 24/7. Un caso de estudio que vale la pena tener en mente, que vale la pena de pronto investigarlo, que vale la pena conocerlo por las implicaciones tan profundas que tienen, ¿no? Ya el contenido no está generado por personas, sino por algoritmos, que eso tiene unas implicaciones muy profundas y para el sector financiero vamos a ver que existen aplicaciones muy interesantes respecto a este concepto. Acá les traía yo estos dos videos, no sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de verlos,
pero nos demuestran un avance muy grande que ha habido en temas de la tecnología. En el lado derecho ustedes pueden observar que estos son videos que actualmente están hechos con inteligencia artificial y desde cero. Si quieren de pronto saber cómo se crearon este año, una empresa llamada OpenAI, que fue la creadora de ChatGPT, lanzó un nuevo modelo al que denominó Sora. Dicho modelo lo que hace es generar videos de 0 a 15 segundos a través de comandos escritos, videos completos, videos que se ven extremadamente realistas. Y en YouTube ustedes pueden encontrar diferentes casos. También de pronto si utilizan TikTok u otro tipo de redes sociales, pueden encontrar unos casos de implementación muy interesantes. Y acá a la izquierda pueden observar uno de los primeros videos que se hizo con inteligencia artificial por allá en el año 2023, que si bien es un año que para nosotros suena cerca en cuanto a la evolución de herramientas de inteligencia artificial, se siente bastante alejado, porque la verdad es que las diferencias son bastante grandes. El video que les enseñé a la derecha es muy genial porque pues los prompts o las instrucciones con las cuales fueron creadas son como, bueno, por ejemplo en este caso, créame una pareja caminando por un invierno en Japón o una modelo caminando por una carretera en la noche, y son videos que se ven completamente realistas. Y ahí de pronto al terminar la capacitación en la noche, si tienen un momento, los invito a pegarle una mirada y a buscar en internet esos ejemplos, porque se van a quedar absolutamente deslumbrados y van a quedar sí, deslumbrados con el paso agigantado al cual está evolucionando, porque si ven el de la izquierda, se ve súper feo, que ahí el ejemplo que hicieron fue de La Roca, el actor comiendo rocas, que es muy chistoso, pero pues se ve súper raro hasta miedoso. En fin, la tecnología está avanzando a pasos agigantados y nosotros tenemos que tenerlo presente. Y como con esas dos introducciones, hablemos un poquito, hagamos dos diferenciaciones. Existe, digamos que la inteligencia artificial tradicional y existe la inteligencia artificial de lo que estamos viendo ahora, que viene de la mano de los modelos generativos. Cuando hablamos de inteligencia artificial tradicional, digamos que desde Visa nosotros tenemos décadas de experiencia en este tipo de modelos creados con inteligencia artificial, que son modelos donde podemos tener temas de evaluación de riesgo, propensiones para la retención, segmentaciones para poder encontrar grupos con características comunes, para poder enfocar estrategias en esos grupos, muy ampliamente utilizados en el sector financiero en temas de campañas, por ejemplo, de beneficios o de campañas para incentivar comportamientos específicos. Y por otro lado, lo que estamos viendo ahora es el auge de los modelos generativos. ¿Y qué son los modelos generativos? Bueno, es un tipo de algoritmo que comenzó a popularizarse en el año 2021, finalizándose con el lanzamiento de ChatGPT, que es un modelo generativo de texto, el cual crea texto con base en unos parámetros específicos, y esos modelos generativos o transformacionales, como también llaman, comenzaron a salir, a crearse diferentes implementaciones, que son las que ahora estamos viendo. La primera y la más famosa es ChatGPT, ¿no? Que es este asistente de inteligencia artificial que nos puede ayudar a resolver preguntas, a hacer un montón de cosas a través de comandos escritos. Otras implementaciones interesantes son los modelos generativos aplicados en la generación de imágenes, que ustedes, o bueno, desde el sector financiero ya está comenzando a aplicarse en temas publicitarios, temas para campañas, temas para generar contenido y generar piezas publicitarias. Otros muy interesantes que son los modelos generativos para la generación y la clonación de voz, que estos están siendo utilizados no tanto en el sector financiero, pero en otros ámbitos, como para hacer doblajes de películas, de cortometrajes y cosas así, y también para clonar voces. Ahora que ya hablamos un poquito de modelos generativos y de las diferentes aplicaciones que han surgido durante estos años, pues hablemos un poquito también de las cosas negativas, ¿no? Porque con estos modelos generativos han surgido muchas cosas para las que el sector financiero y el sector empresarial también tiene que estar preparado. Una de las primeras implementaciones negativas que salieron al mundo fue la creación de una aplicación que llamó DeepNudes, la cual tenía el propósito de, a través de modelos transformacionales, quitarle la ropa a las personas sin su consentimiento. Y de ahí salió una evolución de este modelo, al cual se denominaron deepfakes, que ustedes pueden encontrar ejemplos en YouTube, por ejemplo, de presentaciones de Obama, de Donald Trump, de Joe Biden, o de políticos importantes, también como Putin, o de otras figuras que hacen, personas que hacen videos y que ponen los rostros de estas personas, claramente que no son estas personas hablando, pero pues se crean contenido con fines propagandísticos o con fines de desinformar, utilizando inteligencia artificial. Entonces, pues implementaciones para las que hemos estar preparados, porque esto trae
desafíos para áreas específicas. Por ejemplo, las áreas de fraude y de riesgo dentro de los emisores deben estar preparadas porque, bueno, el tema del Know Your Customer y cómo se autentican nuestros clientes cada vez va a tener que estar más afinado y preparado para este tipo de implementaciones. Temas de fraude. Ahora en redes sociales, personas con la capacidad de poder crear personas desde cero, así como vimos al reportero chino, pues también hay defraudadores que están creando perfiles falsos en Internet, en aplicaciones de citas o en otras cosas para poder defraudar y quitarle los datos a las personas para poder robarlas. Y finalmente, uno que me parece especialmente preocupante para el sector financiero es el tema del personalized phishing o de cómo se crean los defraudadores mensajes de texto específicos con base en los tonos y en las palabras que utilizan los emisores o cualquier tipo de otro negocio para enviar mensajes que defraudan a las personas, ¿no? Por ejemplo, acá vemos un ejemplo con Amazon, acá en Colombia, digamos que sufrimos bastante el tema donde a la semana nos están llegando los ciudadanos mensajes constantemente de defraudadores que también le quitan legitimidad a los mensajes reales de las instituciones que tenemos acá y que es algo que de algún modo va a tener que solucionarse en algún punto. Un caso que me parece muy interesante, interno desde acá Visa, pero que puede suceder a cualquier tipo de empresa o institución, es cómo los defraudadores utilizan información pública de nuestros presidentes o de las figuras más importantes de las empresas para poder enviar mensajes vía WhatsApp o vía correo para hacer phishing y engañar a las personas que trabajan en una empresa. En este caso específico les estoy enseñando un ejemplo que me pareció muy bueno, que en Europa están utilizando mensajes personalizados hechos a la medida con el presidente de Visa para pedir fondos a través de WhatsApp. Y que esto es un fenómeno que cada vez se va a volver más real y cada vez va a ser más complejo de distinguir, ¿no? Porque pues digamos que viene en evolución. Entonces primero tenemos mensajes SMS, después correos electrónicos, después posiblemente incluso comencemos a tener videos de una persona importante, una figura importante tal vez de nuestra empresa, trabajo o vida, solicitándonos información o solicitándonos dinero. Y van a ser dificilísimos de distinguir porque pues ya con el lanzamiento de estos nuevos modelos como los que vimos anteriormente, hacer ese tipo de videos cada vez se hace muchísimo más fácil, cada vez son muchísimo más reales. Ahora, ya hablamos de lo positivo, de lo negativo, hablemos un poquito de las zonas grises. Y acá les tengo que dar un poquito de contexto. Resulta que durante los últimos 6 meses, yo fui partícipe de un piloto que les mencioné anteriormente, en el cual 300 personas de Visa participaron a nivel mundial para trabajar en Microsoft, con Microsoft sobre la implementación de la arquitectura de ChatGPT o de modelos transformativos dentro de las herramientas empresariales que tiene Microsoft. ¿Cuáles son esas herramientas empresariales? Bueno, creo que todos las hemos llegado a utilizar en algún punto de nuestras vidas si hemos trabajado casi que siempre en oficina, ¿no? Que son Word, Excel, Teams, PowerPoint, en fin. Dentro de la implementación de inteligencia artificial en estas herramientas, tuve la oportunidad de hacer diferentes tests y de hacer diferentes cosas. Y uno que me pareció muy llamativo fue un test cuyos resultados les estoy enseñando en la pantalla en este momento. ¿Qué fue lo que hice? Digamos que yo tengo Teams y en Teams yo charlo con mis compañeros de trabajo. En un momento dado estaba hablando con una persona con la que trabajo y sentí que el tono de la conversación con el cual la persona se estaba dirigiendo hacia mí no era el correcto. Y pues teniendo yo conocimiento en temas de ciencia de datos, análisis de sentimientos, pues lo que hice fue pedirle al asistente de inteligencia artificial, por favor, catalógame la última hora de conversación que tuve con esta persona y esta última hora de conversación divídela en grupos de palabras, ¿no? Que me creen 10 grupos, 9 grupos diferentes de palabras y a cada uno de esos grupos le vas a dar una calificación de manera cronológica desde cómo se sucedió la conversación para saber si el tono con el que me hablaba esta persona era positivo, era neutral o era negativo. Y al final, pues, el asistente me generó unos resultados y yo grafiqué esos resultados en Excel, que es lo que están viendo en pantalla. Y el análisis es muy interesante, porque pues ustedes pueden observar en la parte de arriba es como cuando la conversación era positiva, y la parte de abajo cuando la conversación es negativa, y en el medio, toda la rayita del medio es cuando es neutral, no hay ningún tipo de tono. Entonces pueden observar cuando la conversación fue positiva, cuando pasó y se volvió negativa, y cuando otra vez se calmó todo y volvió a pasar a ser positiva. El análisis fue bastante interesante, pero más interesante aún fueron las preguntas éticas que surgieron alrededor de este tipo de casos, porque con la implementación de estas nuevas herramientas, que al ser nuevas, se vienen nuevas implementaciones
y nuevas cosas para las cuales posiblemente no estemos preparados, o no haya una estructura específica de procesos, o no haya una política, o sí, definitivamente como son nuevos no estamos preparados. Y dentro de todas las personas, incluyéndome y los que estamos en este training, en esta presentación, pues vamos a tener un rol frente a los temas de inteligencia artificial, que de hecho así concluye este capítulo. Pues ya hablamos de las cosas negativas, las positivas y los casos grises que yo denomino, que son los casos que definitivamente no sabemos, es, primero, tenemos que, alrededor de la implementación de estas herramientas, cuestionarnos mucho cuál es nuestro rol, cuáles son las implicaciones éticas, cuál es el uso adecuado que le deberíamos dar a estas herramientas. Vuelvo al caso gris que acabamos de ver del análisis de conversación del colega y mío. Las preguntas que yo me hacía, que le hacía al comité con el cual estuve trabajando en este piloto eran, ¿qué tan viable debería ser que todas las personas dentro de la organización tuviéramos esta capacidad? ¿Y qué pasa con esta información? ¿Se la puedo yo pasar a recursos humanos en detrimento de la carrera de alguno de mis colegas? La organización debería tener acceso a este tipo de análisis. Nuestros chats y nuestras cosas deberían poder ser analizadas, investigadas. Y digamos que solo de un piloto súper chiquito, de un análisis súper chiquito, salen muchísimas implicaciones éticas y muy interesantes alrededor de la implementación de estas herramientas de inteligencia artificial. Y bueno, ya con esto, yo creo que a mí me gusta mucho empezar como, miren, esto es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces ya hablamos un poquito de casos negativos, un poquito de casos positivos, un poquito de las diferencias entre inteligencia artificial tradicional y inteligencia artificial, la nueva, la que estamos viendo ahora, que son los modelos transformativos, y sus implicaciones. Pero también es bastante importante que ahora que ya tenemos un panorama, un contexto general de lo que está sucediendo, sepamos, disculpe, sepamos qué es la inteligencia artificial y dónde estamos. Listo. ¿Y por qué es importante que sentemos esas bases? Porque este conocimiento básico que ustedes van a adquirir hoy les va a permitir ponerse sobre él para ustedes ya poder comenzar a reflexionar y a pensar cuáles son los usos y cuál debería ser el futuro de la inteligencia artificial en las respectivas organizaciones o ámbitos a los cuales ustedes pertenecen. Ahora, es bastante importante, acá tengo un cuadrito, que sepamos dónde estamos parados y de dónde viene todo esto, ¿no? Yo no sé si ustedes sepan, pero todo este tema de inteligencia artificial, digamos que no es un tema nuevo. No es un tema nuevo porque dentro de todos estos algoritmos, funciones matemáticas y como han sido creados estos asistentes de inteligencia artificial que hoy en día vemos, estaban esperando en la década de los 40, de los 30, antes, en libros matemáticos y libros de estadística a poder ser desplegados. El tema es que hasta ahora, año 2020, 2015, la humanidad no tenía un poder computacional tan grande, ni tampoco suficiente data para poder implementar o poder utilizar estos algoritmos de manera eficiente y de manera correcta. Con la llegada del poder computacional, comenzamos ya a ver que los científicos computacionales comienzan a agarrar todas estas temas matemáticos que ya existían y comienzan a implementarlos. Y la primera implementación interesante que nosotros vemos de inteligencia artificial la vemos en el año 1997 con la famosa partida de Deep Blue versus Garry Kasparov, que no sé si de pronto les guste un poquito la historia, pero lo que sucedió en el año 1997 es que la empresa IBM, conocidos por sus microchips y todo lo que trabajan en el sector de la tecnología, crearon una computadora llamada Deep Blue, la cual fue programada con un algoritmo específico a la cual le enseñaron ajedrez. Y en ese momento Deep Blue se enfrentó a Garry Kasparov, que era el maestro mundial, el campeón en temas de ajedrez en esa época, donde tuvieron varias partidas, donde Deep Blue le ganó al personaje, y ahí digamos que ese fue el primer encuentro como tal, por así decirlo, de la humanidad contra la inteligencia artificial, para decirlo de algún modo. Y de ahí digamos que esta tecnología ha venido aumentando y ha venido mejorando y ha venido cada vez siéndose más utilizada. Primero impulsada por el poder computacional, que les hablé un poco hace rato, y ahora por la cantidad de nuevas implementaciones a las que podemos acceder. Después, en el año 2015, sucedió una partida similar de importante, pero esta vez, digamos que este hemisferio del planeta no nos llegó tanto la noticia, fue más
al hemisferio oriente, resulta que ya tienen un juego que se llama Go, que es muchísimo más complejo que el ajedrez y tiene muchísimas más combinaciones y cosas. En el año 2015, un equipo de Google creó lo mismo como el de ajedrez, pero para este juego, al cual le denominaron AlphaGo y lo enfrentaron al campeón mundial de este juego en el hemisferio oriental, donde ganaron, donde les ganó. Y así sucesivamente. Entonces es bastante interesante tener estos referentes porque pues algo que me gusta mucho decir en estas charlas es la inteligencia artificial, digamos que ya vienen unas décadas que ha hecho parte de nuestras vidas. Y de ahí esas, digamos que de esas implementaciones, pues se han desprendido un montón de implementaciones que hoy en día hacen parte de nuestro día a día. Por ejemplo, todas las cadenas de suministro en su mayoría, las rutas logísticas, temas de los scores con los cuales nosotros somos evaluados para nosotros poder recibir un préstamo, son influenciados o son trabajados por temas de inteligencia artificial tradicional, por algoritmos de machine learning, así como el que en su momento derrotó a Gary Kasparov y al campeón de Go, pues implementados en el sector al que nosotros trabajamos y así sucesivamente. Y con esta evolución, digamos, de todas estas cosas, pues nos llega en el año 2021 la popularización de los algoritmos de los modelos generativos o transformacionales, que es donde nosotros comenzamos a ver el más famoso, el lanzado por OpenAI de ChatGPT, que es un algoritmo generativo de texto que se ha convertido en nuestro asistente de inteligencia artificial en muchísimos lugares. Acá en Visa nosotros lo tenemos y lo utilizamos bastante. Yo utilizo bastante estas herramientas para mi trabajo, para mi día a día, y así sucesivamente. Ahora, para tenerlo presente, lo que les mencionaba, inteligencia artificial, la verdad es que no es un tema tan nuevo. Lo que estamos viendo hoy en día y actualmente se está hablando tanto es más un tema de popularización originada por ChatGPT y por todo lo que está sucediendo con los modelos transformacionales. Pero ahí para atrás, Machine Learning y inteligencia artificial permea muchísimos aspectos de nuestras vidas y cada vez va a permear muchísimos más. Entonces siempre ha estado presente. Y una pregunta que podrían llegar a hacerme es, o que me han llegado a hacer en algunas de estas presentaciones es, bueno, ¿qué tan inteligente es esta inteligencia artificial que estamos viendo? Y para responder a la pregunta, aprovechando que estamos hablando del tema y de la evolución que ha tenido esta tecnología, es, todavía no hay como unas evidencias específicas o evidencias fuertes de que haya una inteligencia artificial que sea inteligente, por así decirlo, definiendo la inteligencia como las capacidades humanas de resolución de problemas, ¿no? Y hablando de inteligencia artificial, vale la pena que hablemos un poquito de dónde estamos ubicados y hacia dónde vamos. Acá lo que ustedes ven es un camino de 3 etapas, que son las 3 etapas generales donde la mayoría de los científicos o de los expertos dividen la evolución de la inteligencia artificial. La primera etapa, una inteligencia artificial estrecha, la segunda etapa, una inteligencia artificial general, y la tercera etapa y la final, que es una superinteligencia artificial. Ya les voy a decir en qué se diferencian cada una para que ustedes sepan en dónde nosotros estamos. Cuando hablamos de inteligencia artificial estrecha, se le denomina así a aquellas inteligencias artificiales que fueron creadas con el propósito de realizar una sola tarea específica y bien hecha, un trabajo repetitivo dentro de un rango predefinido por los creadores de esta inteligencia artificial. No sé si ya se les ocurra algún ejemplo, pero creo que ya hemos visto dos muy importantes. El primero, el que les mencionaba, la creación de Deep Blue, que fue una inteligencia artificial estrecha creada con el único propósito de jugar ajedrez y de vencer a Gary Kasparov. Y la segunda, ejemplo que lo vemos con el ejemplo de AlphaGo, ¿no? La siguiente inteligencia artificial para poder derrotar a otro campeón en ese juego. Segunda definición importante, inteligencia artificial general. Y esta hace referencia a una inteligencia artificial que fue creada con capacidades cognitivas similares al nivel humano y que puede realizar tareas intelectuales como lo hace una persona. Diferentes tipos de tareas a la vez. Es decir, así como nosotros podemos leer, hacer matemática, tal vez pintar, en los casos de las personas que sean buenas para eso, para dibujar, no conmigo, pero nuestra inteligencia nos permite abarcar un diferente rango de tareas en diferentes ámbitos. Y el de la inteligencia artificial general le permite eso, poder abarcar diferentes tareas en diferentes ámbitos con una inteligencia similar a la humana. Y finalmente, la última etapa, que es la superinteligencia artificial, que acá es donde comienza la parte que a todos le tiene un poquito de nervios, que es la inteligencia artificial, que tiene una inteligencia muchísimo más grande que la humana y que podría incluso tener autonomía y autoconciencia, que ahí ya se entran en los territorios cuando se habla de autoconciencia y del ser de ya filosóficos, pero pues la idea general de esta superinteligencia artificial es la que rebasa cualquier tipo de conocimiento que nosotros podríamos llegar a tener, crear. Básicamente
hace todo muchísimo mejor que nosotros. Ahora, dentro de la comunidad científica y tecnológica existen diferentes debates, pero la mayoría de debates concuerdan en que aún no hemos llegado a la inteligencia artificial general, pero que ya pasamos la inteligencia artificial estrecha. Es decir, ahí si ven dos punticos en gris en la presentación, el debate está en que no se sabe qué tan cerca estamos de la inteligencia artificial general. No se sabe si estamos terminando de salir de la estrecha o empezando la inteligencia artificial general. ¿Y quién o qué definitivamente origina este debate? ChatGPT. Por si no lo conocen, ahí les dejo la tarea para que después del debate vayan y se registren en la página oficial de OpenAI y utilicen este asistente de inteligencia artificial. ¿Y por qué este asistente, digamos que permite este debate? Porque cuando ustedes comienzan a utilizarlo, se dan cuenta que permite hacer muchísimas más cosas para las cuales fue programada. Si bien ChatGPT fue creado con el propósito de generar texto, existen muchas otras tareas que puede hacer, como solución de temas matemáticos, también sirve como asistente de programación y otras tareas muy interesantes que yo me he encontrado entre mis redes sociales hablando con mis seguidores. Sirve como, algunas personas lo están utilizando como terapeuta, algunas otras personas lo están utilizando como coach para aprender o como profesor para aprender materias específicas y así sucesivamente. Y ahí se genera, digamos, ese debate que no sabe si estamos empezando la inteligencia artificial general, cuyo primer ejemplo e histórico sería ChatGPT, o finalizando la inteligencia artificial estrecha. Lo importante es que ya sabemos dónde estamos ubicados y qué es lo que queríamos esperar en el futuro. ¿Qué queríamos esperar? Bueno, mayores desarrollos en cuanto a la diversidad de actividades que pueden generar este tipo de asistentes y herramientas. Y finalmente, esperar a ver qué sucede con el tema de la inteligencia, de la superinteligencia artificial. Ahora entremos un poquito más en materia para hablar temas sobre la industria y un poquito como de números y tendencias que me parece muy interesante. A la izquierda ustedes están viendo una gráfica la cual indica la cantidad de capital de riesgo invertido en herramientas de inteligencia artificial generativa. Pueden observar que tuvo un salto grandísimo entre el 2020 y el 2021. Esto se originó del lanzamiento de ChatGPT por OpenAI, donde Microsoft invirtió alrededor de, si mal no me falla la memoria, 10 billones de dólares en la implementación de esta tecnología, que ahora están aprovechando para implementar en toda su suite tecnológica, en todos sus softwares y sus cosas. Y de ahí en adelante, pues la inversión ha seguido altísima, ya que pues hay muchas personas, empresas que están interesadas en el desarrollo de esta tecnología. Y a la derecha pueden ver una gráfica donde se habla un poquito de las diferentes áreas de interés para la implementación de estas herramientas. Primera área de interés, para que tengamos en cuenta que esto nos va a servir a nosotros para pensar un poquito dónde podríamos implementarla en nuestras organizaciones. Temas o actividades donde hay interacciones cara a cara o interacciones con el cliente. Ahí es donde entran los temas de, por ejemplo, call centers o temas de chats asistidos por personas que podrían ser fácilmente actividades o tareas arcadas por inteligencia artificial. Temas o actividades relacionadas con la defensa del fraude, temas para el marketing personalizado y las experiencias de marketing, sobre todo en temas de diseño de contenido y así. Automatización, automatizaciones de temas de quejas y reclamos y así sucesivamente. Y finalmente, optimización de procesos. Más adelante vamos a hablar un poquito desde la perspectiva de consultoría, donde vemos las oportunidades más grandes en el sector financiero y en el sector industrial. Acá en estas dos gráficas vemos dos cosas muy interesantes. Vemos a la izquierda una curva que me encanta, que es la curva de adopción de tecnologías, en este caso enfocada en inteligencia artificial. Y acá nosotros podemos observar dónde está el sector financiero y dónde está el sector de medios de pago, que es el sector al que yo pertenezco. Vemos que los primeros o los early adopters o los primeros en adoptar este tipo de tecnología, sobre todo inteligencia artificial generativa, han sido las empresas dedicadas a la administración de riqueza, después temas de seguros, después retail, sector bancario comercial, cuarto, inversión bancaria, quinto, medios de pago, al final están las billeteras digitales, los comercios, adquirentes y finalmente temas de inversión privada. Una cosa que es interesante ver de esta curva es ver quiénes fueron los primeros en adoptarlo. En el sector de la administración de la riqueza, más adelante vamos a ver unos casos que quienes están aprovechando los modelos generativos para crear asesores de riqueza para sus clientes más afluentes y para sus clientes más importantes.
asesores de riqueza que pueden decidir dónde invertir, cómo invertir, en qué invertir, o simplemente poder dar noticias en el sector financiero, temas que son muy bacanos. Y digamos que el resto de los sectores que podríamos estar acá en esta conversación estaríamos como al medio, ¿no? Que es ahora donde están sucediendo. También abajo ven las líneas de tiempo donde estaríamos entrando. Y en la derecha, muy importante, un tema de la adopción actual de ChatGPT o de Bardo, que por cierto, si no conocen Bardo, digamos que es como fue en su momento cuando lanzaron, que ahora se llama Geminis, eh, la competencia de ChatGPT por parte de Google, ¿no? Esa gráfica es muy interesante porque nos habla de quiénes están utilizando actualmente estas herramientas a nivel diario, a veces durante la semana o a veces durante el mes. Pero lo que me parece más interesante son las últimas dos columnitas donde dice que no lo están utilizando, que el promedio es entre el 84-85% de personas que no las están utilizando, lo cual da una perspectiva muy interesante de todo lo que aún hace falta por educar, capacitar y concientizar a las personas de lo importante de utilizar estas herramientas y todo el tiempo que nos pueden llegar a ahorrar si las utilizamos de manera adecuada. Finalmente, para llevarnos como los highlights o las cosas más importantes de todo esto que acabamos de hablar, podríamos deducir de lo que vimos anteriormente es, si bien la inteligencia artificial generativa lleva apenas un año, 2 años largos, podría decirse que apenas está iniciando, aún falta muchísimo porcentaje de adopción por parte de las personas y del público, también de los diferentes sectores industriales y el sector financiero. Podemos observar que pues apenas la curva de adopción iríamos como empezando, o sea, está empezando. Desde mi perspectiva como consultor, yo siento que vamos un poquito tarde en el sentido en que deberíamos ya estar más avanzados en las conversaciones que estamos teniendo actualmente. Y la idea de estas charlas, como la que estamos teniendo hoy en día, es que sirvan de progenitoras para que estas charlas comiencen a darse entre las organizaciones o en los ámbitos a los cuales ustedes pertenecen, mis estimados asistentes. Y finalmente, claramente hay un interés en el mercado, no solo en las personas, en los usuarios, sino también a nivel industria de cómo empezar a implementar estas herramientas y encontrar diferentes tipos de casos. Y ya con ese cierre, hablemos un poquito de cuál es el futuro. En este caso, digamos que desde Visa vemos 4 frentes específicos donde se van a desarrollar en el sector financiero, en el sistema financiero, la mayoría de los casos. Primero, en la mejora de la experiencia del cliente, de la experiencia del usuario. ¿Y cómo se pueden mejorar esas experiencias? Ya les mencioné, de las mejoras de los chatbots, roboasesores para temas específicos, servicios de valor agregado creados en torno a modelos generativos. Segundo, ofertas personalizadas. Más adelante vamos a hablar de esta tendencia que es muy interesante. El tema del trabajo en ofertas personalizadas viene de una tendencia que se está originando en los últimos años, a la cual se le denomina hiperpersonalización. Y esa hiperpersonalización hace referencia a cómo podemos ofrecer cada vez productos más personalizados a mis usuarios o servicios cada vez más personalizados y atención cada vez más personalizada, que tradicionalmente no se podía realizar debido a restricciones tecnológicas, pero con la llegada de los modelos generativos podríamos llegar a un punto de yo agarrar, por ejemplo, a John, a mí en este caso, y si yo sé que es un cliente altamente digital, independiente de la industria, de hacer que le lleguen promociones o beneficios específicos en temas digitales, con una visual y un tema publicitario específico y creado a la medida para John, con unas palabras y un speech y un guión y un diálogo específico para John, a un nivel de personalización increíble. ¿Producto de qué? De los modelos generativos de los que hablamos anteriormente, como los modelos de generación de imágenes, de texto, de voz, que ya hemos hablado de ellos un poquito. En fin, digamos que las oportunidades son infinitas de todo lo que se puede hacer. Tercero, mejoras de los sistemas de protección contra fraude. Como les mencionaba, con los casos negativos de implementación de estas tecnologías, también se van a venir nuevas mejoras y nuevos modelos que van a ayudar a contrarrestar y van a ayudar a mejorar todos los sistemas de protección de fraude. Y finalmente, los temas de impulso a la productividad en toda la organización. Que acá ya vienen las diferentes herramientas que vamos a tener en las organizaciones para mejorar la productividad de nuestros colegas dentro de la organización para que esa productividad cada vez sea mayor. Y con esos 4 ámbitos donde nosotros vemos que todo puede ser implementado, hay una diferenciación para que antes de que comencemos a hablar de casos de uso específicos, tenemos que tener en mente.
Y esa diferenciación es la siguiente. Tenemos que ver cómo dividimos las implementaciones de inteligencia artificial o los casos de uso que queramos trabajar en dos frentes. Está el frente interno y el frente externo. Esto hablándolo desde la perspectiva de una organización, de una empresa, en fin. ¿Qué hace referencia al ámbito interno? Hace referencia, o quiere decir, de cómo hacemos que nuestras organizaciones sean más eficientes, cómo hacemos que nuestros colaboradores sean más productivos, qué herramientas de inteligencia artificial les podemos habilitar para que hagan cada vez mejor su trabajo, muchísimo más rápido y de manera más eficiente. Y está el otro ámbito, que es el ámbito externo, que es hacia nuestro usuario final o cliente final, que es cómo hacemos que nuestro trabajo sea más efectivo y mejor y le brindamos una mejor atención hacia ese usuario final, hacia ese cliente. Hablemos un poquito de los casos de uso del primer ámbito, que es hacia el cliente interno. Desde mi perspectiva, desde la perspectiva de implementación, la gran cantidad de primeros casos que vamos a ver implementándose en las organizaciones, independiente del tipo de industria, van a ser dos. El primero, los gestores de conocimiento organizacional. ¿Qué son los gestores de conocimiento organizacional? Resulta que actualmente, con la era de la digitalización, las organizaciones, las empresas y cualquier tipo de emprendimiento humano generan información por todas partes. Generan una cantidad de datos e información valiosa que actualmente no se está aprovechando de manera completa, no se está aprovechando todo lo que se podría llegar a aprovechar. ¿En qué tipo de intercambios? Bueno, en todos los intercambios que pueda tener un colaborador de la empresa con otro colaborador, o ese colaborador con un cliente o con externos, en fin, cualquier tipo de interacción que genere información dentro de la empresa puede ser aprovechada y esa información o esos datos pueden ser utilizados por un gestor de conocimiento organizacional para poder impulsar el trabajo de los clientes. Y les aterrizo un poquito más la idea. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, acá en Visa nosotros tenemos algo llamado Visa GPT, que Visa GPT es la implementación de ChatGPT en nuestro ecosistema tecnológico. Es decir, nosotros tenemos un asistente de inteligencia artificial, pero lo importante de ese asistente de inteligencia artificial es con qué está siendo alimentado. Y ese asistente de inteligencia artificial de Visa está siendo alimentado con repositorios de datos que se generan de las interacciones que se originan dentro de la organización. Es decir, si yo tengo una reunión con mi equipo y la grabo, la puedo crear en algún punto un servidor y que eso quede ahí y que la transcripción sea utilizada por mi asistente de inteligencia artificial para darme resultados de esa reunión. Y así muchísimos ejemplos. Otro que me parece muy bacano. Yo como organización podría tener un repositorio de documentos comprados por mi organización, de estudios, de análisis, y que ese servidor o esa carpeta sea utilizada por mi asistente de inteligencia artificial para yo crearle un gestor de conocimiento que le habilite a mis colaboradores para que ellos puedan hacer investigaciones rápidas y tener información a la mano de los estudios y los análisis de lo que está sucediendo. ¿Hacia dónde está tendiendo estos asistentes de conocimiento organizacional? Hacia que cada interacción que yo tenga dentro de mi organización sea grabada y sea transcrita, para que esos datos queden en un repositorio en la nube o en algún lado y esos datos se conviertan a la larga en el cerebro de mi organización, que van a ser aprovechados por asistentes de inteligencia artificial para poder brindarle datos e información a mis colaboradores y que sean más eficientes. Este tema de los gestores de conocimiento organizacional es espectacular y por ahí yo creo que van a venir las primeras implementaciones dentro de las organizaciones hacia el cliente interno. Y los segundos tipos de casos que vamos a ver son las herramientas de optimización y acompañamiento. Para hablarle de una que conozco ampliamente y que tuve la oportunidad de pilotear en conjunto con Microsoft. Si ustedes investigan, Copilot es la implementación de ChatGPT dentro de las herramientas de Microsoft, lo que permite habilitar asistentes de inteligencia artificial en diferentes ámbitos y en diferentes herramientas. Entonces, vamos a tener asistentes para Word, para Teams, para Outlook. Digamos, en el caso de Visa ya los tenemos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo correos muy largos, yo puedo pedirle a mi asistente de inteligencia artificial que me resuma el correo para no tener que leérmelo todo. Si yo asistí a una reunión y creé la transcripción, le puedo pedir que al asistente de inteligencia artificial que me saque las diferentes actividades que quedaron pendientes o los asistentes de la reunión.
o hacerles preguntas sobre la reunión. En fin, diferentes herramientas que nos van a hacer a nosotros más productivos en el ámbito empresarial. Y de ahí, ya que conocemos los dos grandes casos más grandes que van a originarse hacia el cliente interno, hablemos ahora hacia el cliente externo. Van a ser tres tipos de casos, los casos de uso, los más utilizados o los que primero vamos a comenzar a ver o estamos viendo en este momento implementados. Primer caso, los asesores especializados creados con inteligencia artificial. Casos muy interesantes. El que yo les mencionaba que más adelante vamos a ver el ejemplo, los asesores de administración de la riqueza, o por ejemplo, si yo dentro de mi organización tengo clientes en logística o en exportaciones, podríamos tener asistentes de inteligencia artificial para temas aduaneros, o podríamos tener asistentes en temas legales para microempresas, en fin. Digamos que ahí la imaginación es el límite, porque si existe información que pueda ser recabada y pueda ser guardada en un servidor en algún lado, esa información puede ser utilizada por un potencial agente de inteligencia artificial para poder brindar datos o crear interacciones al respecto. Segundo caso interesantísimo que vamos a ver, que es el de la hiperpersonalización, que ya les hablaba un poquito de ellos anteriormente. ¿Qué es la hiperpersonalización? Es cómo yo hago que las interacciones que tengo con mi usuario final o con mi cliente cada vez sean más hechas a la medida de esa persona. Si tengo una persona que es millennial o una persona de la generación Z o alguien que es de la generación boomer, las palabras, los tecnicismos, el trato es diferente y ese trato puede verse personalizado a través de herramientas de inteligencia artificial. ¿Cuáles? Pues las que ya vimos, las que pueden generar texto como ChatGPT, las que pueden generar imágenes como Midjourney o DALL-E 2 u otras, o las que pueden generar voz para yo crear de pronto asesores o canales de comunicación más bien, por así decirlo, específicos y customizados para diferentes tipos de clientes y de segmentos. Un trato hecho a la medida. Y finalmente, uno que estamos viendo también muy interesante, en el cual hemos tenido también la oportunidad de trabajar desde acá, desde VCA y desde Visa, es el tema de automatizaciones e inclusión de inteligencia artificial en diferentes tipos de procesos para ser más eficiente. ¿Qué tipo de procesos? La verdad es que hay un montón. Por ejemplo, durante este año, desde mi rol como gerente de consultoría, la implementación de journeys o de viajes de comunicación con los clientes, incluyendo hiperpersonalización en esos viajes. Entonces, ahí se matan dos pájaros de un tiro, por ejemplo, en esos casos que hemos implementado desde VCA, que es automatizamos los procesos de comunicaciones que normalmente se hacían de manera manual y aprovechamos la automatización para incluir componentes de inteligencia artificial para hiperpersonalizar las comunicaciones. Para resumir, los tres casos hacia el cliente externo, robo-asesores, comunicaciones más personalizadas y automatizaciones de procesos. Listo. Y ahora hablemos un poquito de casos de uso específicos. Listo. Este caso de uso me gusta muchísimo. Este caso se llama Instacart y lo creó una empresa con el propósito de generar un plugin que permitiera extraer recetas de ChatGPT y que esas recetas pudieran ser accedidas por un carrito de compras. A este caso me parece interesantísimo porque es una muy buena utilización, una muy buena implementación de la inteligencia artificial que también tiene una implementación industrial, que es, bueno, por un lado tengo un asesor de recetas que me dice los ingredientes que necesito, pero también eso va conectado a un carrito que me permite lanzar esos ingredientes que componen la receta para yo poder comprarlos al vuelo. Me parece un caso muy interesante. Otro caso que es muy interesante, que si tienen X, otrora llamado Twitter, el año pasado se hizo viral. Una empresa llamada Do Not Pay en Estados Unidos, o No Pagues, creó una serie de diferentes roboasesores que tienen diferentes, digamos que, objetivos. Uno de los que más interesantes me pareció fue que crearon un roboasesor que le permite a una persona ser representada por ese roboasesor para poder cancelar servicios. Un ejemplo que acá es muy interesante y muy de Colombia, no sé si a ustedes les ocurra, pero por ejemplo acá cancelar un servicio, por ejemplo, de internet o un servicio de telefonía es un dolor de cabeza, es terrible, es de las peores cosas que hay, que posiblemente ponen esos procesos a propósito para que sea difícil y uno se quede con las suscripciones. ¿Qué hizo esta empresa? Encontró esa oportunidad y lo que hicieron fue crear un roboasesor que automatiza las interacciones entre la persona, entre el afectado, la persona que quiere quitar la suscripción o dejar de pagar el servicio,
para que se comunique con la empresa que provee el servicio y ayudar a cancelarlo. Se volvieron famosísimos con este servicio, han ganado un montón de suscriptores con este servicio y de ahí pasaron al siguiente nivel, donde crearon un robo asesor jurídico y el año pasado estaban buscando a alguien que se dejara pagar $1 millón para dejarse representar ante una corte penal en Estados Unidos de este asesor jurídico creado con inteligencia artificial. Al final no encontraron a nadie que se fuera a arriesgar, pero bueno, lo importante es que los casos están siendo creados y estamos viendo implementaciones muy interesantes. Otro, el que yo les mencionaba tanto del sector financiero. Este es un pantallazo del WealthBot de Morgan Stanley o el asesor de riqueza, al cual se le pueden hacer preguntas de temas de mi cuenta, cómo están los estados de mis inversiones, se le pueden pedir incluso sugerencias de inversión, claramente con el disclaimer de que pues, no se hacen responsables de si la inversión sale bien o mal, pero ya es un paso hacia adelante dentro de una idea que es espectacular, que es cómo puede hacerse que la inversión financiera sea más democratizada. Si bien en este caso específico está enfocado este roboasesor de administración de riqueza en el segmento alto de los usuarios de Morgan Stanley, lo más importante es que con el tiempo todas estas tecnologías poco a poco van a ser más asequibles a todo tipo de segmentos y se van a democratizar. Cuarto, casos de uso 4 y 5. El Bank of America en Estados Unidos sacó un asesor específico para solución de PQRs, de quejas problemas, quejas y reclamos, que la verdad dentro de cualquier tipo de organización, sea en el sector financiero o en otra, es una parte importante de la relación con el cliente que a veces se descuida un poco. Entonces tomaron una decisión bien interesante que es, miremos con inteligencia artificial cómo podemos resolver esas dudas, esos problemas, esas quejas y esos reclamos y ver cómo se crea un proceso elevado donde pues primero entra el roboasesor y después entra una persona en caso que el roboasesor no responda a esos PQRs. También proporciona información personalizada a los clientes con base en sus gustos, en sus hábitos de gasto, para crear estrategias de planificación financiera y de patrimonio, de crecimiento de patrimonio con el tiempo. Muy buena implementación esa del tema para ver cómo incrementar el patrimonio con recomendaciones personalizadas a través de inteligencia artificial. Capital One es otro ejemplo de otro banco que creó un asistente de inteligencia artificial. En este caso específico lanzaron un asistente llamado Eno que le permitía a través de aplicación móvil a los usuarios poder interactuar con el asistente y hacer diferentes tipos de preguntas sobre también temas administrativos, temas de mi cuenta, temas de asesoramiento, que de pronto qué tarjeta de crédito es la que se adecua más a mis hábitos, a mis gustos, a mis objetivos, o qué crédito es el que más me puede servir. Muy interesante. Y ahora saliéndonos un poquito del sistema financiero, porque me gusta también hablar de casos de otros tipos de casos de uso, porque nos pueden ayudar a nosotros a generar ideas interesantes respecto a lo que podríamos implementar en nuestras empresas. Nike ya ha hecho algunos pilotos sobre cómo podemos crear diseños personalizados a través de inteligencia artificial. Esta tendencia me parece muy interesante, que hay otras compañías que la están adoptando. No sé si ustedes conozcan una plataforma muy famosa de programación web que se llama Wix, en la cual ya uno puede crear páginas web a través de comandos escritos con un asesor de inteligencia artificial que tú le dices qué página web quieres y él te la saca. No da los mejores resultados del planeta, pero es una implementación muy interesante. Un caso de uso 7 que ha sido como transversal a muchísimas empresas, no solo en el ámbito financiero, sino a lo largo de todo tipo de diferentes industrias, que es la creación de campañas de marketing utilizando inteligencia artificial. Acá en Colombia, en el sector financiero, yo ya he visto diferentes piezas que han sido creadas con inteligencia artificial para los temas de comunicaciones, de beneficios, de campañas y de incentivos. La mayoría me han parecido espectaculares porque le permiten muchísima creatividad a los diseñadores de ese tipo de piezas. Acá voy a pasar al siguiente caso de uso. Caso de uso 8, uno que me parece muy interesante que están utilizando las instituciones financieras y también otro tipo de organizaciones, que es, va dividido en dos, ¿no? Que cómo puedo utilizar ChatGPT para temas de programación. Esto va enfocado, digamos que en el ámbito financiero, a las áreas de TI y a las áreas de desarrollo, donde están asesores de programación, que de hecho Microsoft lanzó uno específicamente, Copilot, para, no me acuerdo la suite específica,
Pero bueno, lo basaron con una tecnología, todos los repositorios de una página que llamaba Stack Overflow, donde los programadores subían tema de código abierto y que la gente puede utilizar. Y ahora con eso crearon un asistente de programación, el cual está ayudando un montón a los programadores en las empresas y en el sector financiero a agilizar los tiempos de desarrollo. Esa parte es muy importante. A veces en cualquier tipo de industria encontramos, a veces hay muchas oportunidades de tiempo en temas de desarrollo. También para creación de imágenes con diferentes objetivos. Uno es hacia el cliente externo, como yo les mencionaba, para campañas de marketing, pero también las empresas están utilizando la generación de imágenes hacia el cliente interno. Por ejemplo, cuando tenemos que crear una presentación o necesitamos imágenes para un PowerPoint o para una capacitación, también ayudan un montón a no perder tiempo buscando esa imagen ideal para la diapositiva, sino hacerla directamente con un asistente y creador de imágenes. Caso de uso 9, muy interesante, OCB se implementó herramientas de inteligencia artificial para hacer resúmenes de documentos, transcripciones de llamadas y creación de bases de conocimiento internas. De eso les hablé un poquito y este caso de OCBC va alineado con la filosofía de la creación de asesores, de gestores de conocimiento organizacional, que cada vez van a cobrar más importancia en el tiempo y con la implementación de estas herramientas. Otros casos de uso muy interesantes, lo que les mencionaba a ustedes anteriormente, preparación o nuevos algoritmos para identificar fraude con inteligencia artificial, sobre todo para aquellos defraudadores que ahora están utilizando para crear imágenes o personas desde cero que podrían ser utilizadas para utilizar cuentas fraudulentas. Entonces también se están viendo grandes avances en la implementación de algoritmos de fraude para poder contrarrestar eso que está sucediendo. Propensiones para tarjetas robadas, que se va más por temas de la inteligencia artificial tradicional, y aprobaciones para el Know Your Customer. Bueno, y ahora que hablamos de esos casos de uso, ya vamos entrando a la parte final de este training, donde tenemos que hablar un poquito ya conocimos de qué es lo que está sucediendo en el mundo, casos positivos, negativos, positivos. Ahora hablamos de casos de uso específicos y en qué frentes vamos a ver los desarrollos, pero la idea es que ustedes de capacitación se vayan con unos pasos específicos que les permita a ustedes identificar, digamos que, cuál es esa ruta perfecta o esa ruta sugerida para ustedes implementar inteligencia artificial en sus negocios. Primera recomendación, familiarizarse. ¿Listo? ¿Y qué es familiarizarse? Hicimos de eso, o hemos hecho de eso un poco hoy. Ya sabemos un poco de qué es inteligencia artificial, dónde empieza, qué casos de uso, en qué está sucediendo la industria, pero familiarizarse no solo conocer, sino también hacer. Entonces vale muchísimo la pena que si ustedes en este punto no conocen ChatGPT o no han tenido la oportunidad de manejarlo, o Bardo, o un creador de imágenes como el creador de imágenes de inteligencia artificial de Bing, pues les peguen una utilizada, porque esa utilizada les va a permitir a ustedes saber de lo que se está hablando y comenzar a aterrizar un poquito más de manera más real de eso que hemos estado hablando hoy. La segunda es construir una base sólida de infraestructura de datos y gobernanza y transparencia. Acá voy a hacer, digamos que voy a quedarme un momentico hablando porque esta parte es extremadamente importante. Las oportunidades más grandes para implementar inteligencia artificial en las organizaciones aparecen en dos frentes. La primera es en el frente de sensibilización, es decir, nosotros tenemos que, si vamos a crear o comenzar a trabajar con inteligencia artificial en nuestras organizaciones, tenemos que anunciarlo a nuestros colaboradores, comentarles a las personas que van a participar de pronto, o sea, del piloto o del experimento o del desarrollo, lo que se está haciendo, y crear una serie de infraestructura de procesos que permita a esas personas opinar sobre lo que se está haciendo y poder encontrar casos de uso o implementaciones de eso que nosotros vayamos a hacer. Levantar la mano si hay algo raro. Así como yo les enseñé que con la implementación o con el uso de un asistente de inteligencia artificial yo analicé la conversación con uno de mis compañeros, pues es un caso gris al cual yo tuve la fortuna de estar en una organización donde tenemos una estructura donde levantar esos casos y donde hablar de los temas que nos parecen que deberían tener consideraciones éticas, pues también nosotros deberíamos tener eso.
y a la par de charlas de concientización, como la que estamos teniendo hoy, de vean, esto es lo que está ocurriendo, o acá está esta tecnología, así es como se está implementando y esto es lo que queremos hacer. Y segundo, resulta que para hablar de inteligencia artificial, sí, una parte es la mentalidad de la organización, de dónde estamos y qué queremos hacer, pero también hay un componente muy importante de tecnología. Si yo actualmente de pronto no tengo un servidor sólido, una infraestructura de datos catalogada, un modelo de gobernanza de datos, un área de data science o de business intelligence que rija sobre estos assets, sobre estas cosas, va a ser muy complejo querer hablar o poder implementar inteligencia artificial. Lo primero es analizar cómo está mi infraestructura tecnológica, ver dónde estamos y hacer una pregunta consciente de si estamos preparados o no estamos preparados. Y si no estamos preparados, pues comenzar a prepararnos. ¿Y qué es prepararnos? Bueno, ver la infraestructura tecnológica, nuestros servidores dónde están funcionando, qué tan fácil es el acceso a la información, qué tan fácil es el acceso a los datos, cómo pueden ser aprovechados, cómo están catalogados, qué es lo que se está guardando, qué es útil y qué no es útil, y así sucesivamente. Entonces es un proceso que las empresas ya tenemos que comenzar a hablar, porque en muchísimos lados hablan de inteligencia artificial y queremos hacer inteligencia artificial, pero cuando vas a ver y analizar con ellos su infraestructura tecnológica, la verdad es que primero hay otras cosas que arreglar o que ajustar o que mejorar en esa infraestructura. Tercero, fomentar una cultura de innovación y experimentación. Si la verdad es que hay cosas de inteligencia artificial que nosotros podemos hacer, que podemos crear en nuestras empresas para poder tener algunas experimentaciones. Por ejemplo, el caso del representante de inteligencia artificial que nosotros creamos con fines internos en el área de BCA, no necesitamos ser científicos de, de cohetes para poder hacerlos o cirujanos de corazón abierto, pues no teníamos que ser unos genios para poder nosotros hacer ese piloto. Y tampoco salió caro, con herramientas gratuitas pudimos hacer varios pilotos de ese tema y comenzar a rodar la conversión sobre la organización. Y si nosotros fomentamos una cultura de innovación y experimentación dentro de nuestra organización, independiente de la industria, las mismas personas que trabajan con nosotros van a ir sacando esos casos y nos van a ir diciendo, con estas herramientas podemos hacer A, B o C, que pueden servir esos casos para crear esa ruta de implementación. Cuarto, priorizar las consideraciones éticas. Recuerden la pregunta que nos quedó primero el capítulo, ¿cuál es nuestro rol y la ética y las implicaciones que tienen el manejo de estas herramientas, sobre todo cuando las vamos a implementar? Quinto, invertir en talento y en experiencia. Con la llegada de estas herramientas y estas nuevas tecnologías, claramente nuestras organizaciones poco a poco debemos ver cómo atraemos perfiles que puedan ayudar a impulsar y fomentar iniciativas acordes o relacionadas con estas tecnologías. Y finalmente, colaborar con socios externos, que esta parte es como lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Visa somos socios externos, aliados de muchísimas empresas y acá nosotros estamos para ayudarlos y poder capacitarlos, asesorarlos en la transición y en la implementación de todas estas tecnologías. Cosa muy importante, si yo quiero como organización implementar una herramienta de inteligencia artificial, hay que tener en cuenta dos preguntas que son muy interesantes para yo poder hablar de esa implementación. La primera es, ¿cuáles son los objetivos estratégicos de mi organización? Y la herramienta o implementación de inteligencia artificial, ¿cómo va alineada hacia esos objetivos? Y segundo es, tenemos que escoger bien el caso de uso o los casos de uso que vayamos a implementar. Doy ejemplos. Por ejemplo, en el sector financiero, normalmente casi todos los bancos tienen el objetivo de aumentar la cantidad de usuarios de sus productos y de sus servicios. Un caso de inteligencia artificial que podría ser cómo mejoramos el canal o el journey de adquisición digital de uno de esos productos o de todos esos productos. Está alineado con la estrategia de la organización, claramente. Entonces, vale la pena invertir en un caso de este tipo. Es decir, seleccionar muy bien cuál va a ser el caso de uso o por dónde queremos comenzar a experimentar y que eso esté alineado con los objetivos de nuestra organización. De ahí se debería desprender la herramienta a lo que nosotros queramos hacer. ¿Listo? Finalmente, y yo creo que si de todo lo que hemos aprendido hoy y hablado hoy se van a llevar o se van a aprender algo, deberían ser estos últimos 3 pasos. El camino más fácil hacia la implementación organizacional de la inteligencia artificial son, el primero,
definir una estrategia. Es decir, yo me debería sentar y definir un camino de implementación de inteligencia artificial. ¿Y ese camino qué debería contener? Debería contener, primero, la definición de mi estructura tecnológica, que eso es decir, oye, ¿estoy preparado o no estoy preparado para poder trabajar con inteligencia artificial? Segundo, ¿en qué casos me quiero meter o qué casos quiero implementar y con qué quiero experimentar? Y tercero, ¿cómo voy a lograr la implementación de esos casos de manera exitosa? ¿Con qué equipos, recursos, a quién voy a asignar, quiénes van a ser responsables? En fin. Segundo, trabajado en paralelo, esa definición estratégica debe hacerse mientras, por un lado, se hace la definición estratégica, deben comenzarse charlas de sensibilización a lo largo de la organización. Recuerden, como tenemos estas nuevas tecnologías, hay tanta ansiedad y también tanto interés por este tema, pues tenemos que encargarnos de hablar con nuestros colaboradores en la organización y hacer charlas de sensibilización. Charlas de sensibilización que pueden ser similares a las que estamos teniendo en este momento, donde hablemos de, bueno, esto es lo que está sucediendo en el mercado, esto es por donde nosotros queremos ir y estos son los pasos en los que nos queremos concentrar en estos casos. Y finalmente, empezar con un POC. ¿Qué es un POC? Un prototipo. Y ese prototipo debe ir alineado con los pasos anteriores, sobre todo con la definición estratégica. ¿Y qué es un prototipo? Es un experimento controlado con inteligencia artificial que nosotros queramos sacar adelante. POCs interesantes con los que se pueden empezar. Bueno, ¿qué tal si hacemos una campaña publicitaria creada con inteligencia artificial? ¿Qué cosas o qué preguntas interesantes van a encontrar? ¿Qué herramienta utilizamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo refinamos la pieza publicitaria? ¿Cuáles son las implicaciones éticas y legales de la utilización de estas herramientas para esta pieza? Y así sucesivamente. Si empezamos con un caso específico o con los casos más fáciles, que acá puede haber eso, o casos donde personalicemos los mensajes o las interacciones con nuestros usuarios, sin que haya definitivamente una implementación final o algo grande, nos pueden ayudar a aprender muchísimo del nivel de preparación en el que se encuentra nuestra organización. Y ahora ya con todo esto, finalizamos, digamos que la parte de inteligencia artificial y vamos a hablar un poquito de aspectos legales que acá le cedo la palabra a Cris. Gracias, John, por tu interesante presentación. Seguramente lo mío no va a ser tan novedoso para la audiencia, pero sí vale la pena hacer como un barrido precisamente a partir de este auge que vemos de cómo la inteligencia artificial está transformando rápidamente nuestra vida cotidiana, particularmente desde hace unos meses que se liberó el acceso a esto. Y precisamente la creciente opción que ha despertado pues esta herramienta, pues surge la necesidad de establecer regulaciones claras y éticas. Entonces yo les voy a hacer un barrido como de lo que hemos visto un poco a nivel global y más aterrizado a nivel regional de cómo se está mirando este tema. Entonces vemos que más o menos desde el año 2019 se viene como en una tendencia de querer revisar este tema, de garantizar una regulación coherente y responsable de la inteligencia artificial y entidades como la Organización de Cooperación Económica para el Desarrollo Económico, la OCDE, desde 2019 estableció unos principios sobre inteligencia artificial precisamente para que las economías pertenecientes a la OCDE empiecen como a revisarlos y a permear sus regulaciones internas con base en esos principios. La Unión Europea, por ejemplo, desde el 2021, desde abril de 2021, viene discutiendo en el Parlamento Europeo como un acuerdo provisional sobre temas de inteligencia artificial que se busca que más o menos hacia 2025-2026 vaya a ser como el marco regulatorio, la ley de inteligencia artificial en el territorio de en la Unión Europea. Ya en Estados Unidos específicamente también en octubre de 2022 se estableció una hoja de ruta para la declaración de los derechos de inteligencia artificial y el año pasado, en octubre de 2023, el gobierno Biden expidió una orden ejecutiva sobre el desarrollo seguro y fidedigno de la inteligencia artificial. Seguramente estos primeros pasos llevarán también a que en su momento el Congreso estadounidense emita una regulación, una ley como tal, un acto de inteligencia artificial. Ya aterrizándolo un poco más en la región andina, en nuestros países andinos, vemos que Perú ha sido pionero
en nuestra región al establecer el año pasado una ley para favorecer el desarrollo económico y social del país a través de herramientas como la inteligencia artificial, y se espera que expidan su reglamento para desarrollarla en junio de este año. Actualmente en el Congreso peruano también hay una serie de proyectos de ley que tocan con la inteligencia artificial, pero que se espera obviamente que en su estudio por el Congreso se alinee un poco con el marco regulatorio que ya existe en esta ley que se aprobó el año pasado. Pero vemos ya precisamente cómo en nuestros países se empieza a ver el tema regulatorio de estos temas. Moviéndonos un poco a Colombia, actualmente no hay una ley como ya la hay en Perú, pero sí hay varios proyectos de ley en el Congreso actualmente siendo estudiados. Pero ya más desde el punto de vista del gobierno, desde el lado del gobierno, también vemos que desde el 2019 se vienen dando por parte del gobierno como movimientos, como unos primeros pasos para establecer políticas nacionales de transformación digital y de inteligencia artificial. El Consejo de Política Económica y Social de 2019, que es eso que ustedes ahí ven, que es el COMPES, formuló esta Política Nacional de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, que llevó a que como resultado de estos estudios, de estas políticas que se promovió por medio del COMPES, que el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación este año, en febrero, hace un mes, estableciera la hoja de ruta para el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial en Colombia, enfocándose en 3 aspectos fundamentales, que es la adopción de la inteligencia artificial, es decir, no se desconoce la necesidad de contar con este tipo de herramientas, de adoptar este tipo de tecnologías, pero también con componentes de ética y de sostenibilidad dentro del marco regulatorio colombiano. A partir de esto también se generó un comité de expertos de alto nivel que va a dirigir el Ministerio de Ciencias, cuyo objetivo es asesorar al Gobierno Nacional en materia de inteligencia artificial en la formulación de políticas y estrategias que impulsen la investigación científica y el avance tecnológico de la inteligencia artificial en el corto y mediano y largo plazo, y del que debemos decir que nos inscribimos para participar y asesorar al gobierno y esperamos ser seleccionados. Obviamente esto tiene una serie de componentes de algoritmos, programación, temas de ética, implementación de soluciones para entornos digitales, protección de derechos civiles y privacidad, temas jurídicos, como nos comentaba John, que también ya se están viendo. Vamos a ver cómo se desarrolla eso, pero vemos lo mismo, cómo el gobierno ya está pensando en la necesidad de tener un comité de expertos de alto nivel para que los asesore, para que esta tecnología tenga una aplicación pues válida y segura, en este caso en el territorio colombiano. Ya en Ecuador específicamente no hemos identificado como tal que haya una iniciativa legislativa específica en temas de inteligencia artificial, pero sí sabemos de varios proyectos de ley relacionados con derechos digitales y neuroderechos que posiblemente pueden tocar estos temas y que con seguridad en algún momento la Asamblea también presentará alguna iniciativa para regular estos temas, porque hemos visto siempre que cuando empieza la tendencia en un país, siguen los demás y la región andina, ese no es la excepción. Entonces, nada, en este tema regulatorio, pues como resaltar precisamente que como se está dando todo esto, las autoridades están esperando a ver, empezando a ver la necesidad de establecer un marco regulatorio apropiado, seguro, con ética para el manejo de esta tecnología por los beneficios que puede representar también. Pero la idea es precisamente que entidades como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y otros entes por el estilo expidan estándares sólidos para que los marcos regulatorios que se desarrollen en cada país pues tengan una armonización. Entonces, para cerrar este punto, que seguramente no ha sido tan interesante como lo que nos expuso John, pues vemos que la región andina no es una excepción a esta tendencia de comenzar a abordar los temas de inteligencia artificial a través de diversas iniciativas legislativas o iniciativas de políticas públicas del gobierno, reflejando la necesidad de que tengan un enfoque ético y equitativo en su desarrollo de aplicación y que obviamente esté en línea con los estándares internacionales que se han venido estableciendo a nivel global. En este punto cierro el barrido regulatorio que les prometí y creo que acá damos paso a las preguntas que pueda tener la audiencia. Muchas gracias. Gracias, John y
Carolina. Vamos a dar paso a las preguntas. ¿Qué medidas se pueden tomar para evitar o mitigar que la inteligencia artificial tome información que procedía de procedencia dudosa que afecta el procesamiento y el resultado esperado, como darnos cuenta que puede existir o se presentó este riesgo? Pregunta muy interesante. Digamos que existen dos medidas, ¿no? Existe la medida desde el lado tecnológico y existe la medida desde el lado humano. Hablemos un poquito desde la medida del lado humano, que yo creo que es una de las que más importantes me parece. Hay una frase que utilizamos mucho acá dentro de la organización que me gusta muchísimo, que dice Copilot no es autopilot. Básicamente resume un pensamiento frente a las herramientas de inteligencia artificial son asistentes, ¿no? Que sean asistentes no quiere decir que nos vayan a hacer el trabajo o lo vayan a hacer completamente por nosotros y que no deba haber intervención humana en su accionar. ¿Qué quiere decir esto? Primero, el pensamiento crítico. Todos los resultados de cualquier tipo de herramienta o asistente de inteligencia artificial deben ser analizados por una persona y este debe ser el primer o el último filtro, por así decirlo, porque ahí ya entramos al segundo, que es el tecnológico. Actualmente existen muchísimas herramientas que son de carácter público, donde podemos extraer información y podemos utilizarla. Ahora, ahí hay un riesgo grandísimo en el sentido que nosotros tenemos que educar a nuestros colaboradores que la información que sea privada o información que sea de la empresa no sea ingresada ni utilizada dentro de estos temas públicos. ¿Por qué? Porque cualquier información que nosotros ingresemos, digamos, en un chat GPT, va a entrar a ser parte del repositorio de datos de la herramienta, del servidor, y podría llegar a salirle en una consulta a otra persona. Ahora, ¿qué tiene que ver esto que les acabo de mencionar con funcionar como un filtro para cosas que salgan de pronto resultados que sean nocivos o que sean incorrectos? Desde el lado tecnológico, lo ideal sería que para nuestras organizaciones nosotros no utilizáramos herramientas ni asistentes de inteligencia artificial público, sino privado. ¿Y a qué hace referencia el privado? Bueno, así como el que yo les comenté que nosotros tenemos, deberían a futuro ir pensando o posiblemente tener uno, que yo creo que va a ser una tendencia industrial a nivel mundial. Mi asesor de gestión de conocimiento organizacional. Y ahí yo elimino los riesgos de poder obtener información nociva o información que no es, porque normalmente cuando yo creo un repositorio para un asistente de inteligencia artificial privado, los datos y la información que ingresan al servidor del cual se pega esta herramienta son curados por un equipo, personas que están pendientes de con qué se alimenta el algoritmo, con qué se entrena y cuáles son los resultados que va a dar para evitar exactamente eso mismo que me acabas de preguntar. Muchas gracias, John. Siguiente pregunta. Con la Ley de Protección de Datos presente, ¿cómo la inteligencia artificial puede garantizar la confidencialidad de la información? Esa pregunta está espectacular. Sale normalmente en todos los trainings y la respuesta es la siguiente. Las herramientas de inteligencia artificial públicas no te pueden asegurar eso. Y por eso les mencionaba que tengan muchísimo cuidado con la información o los datos que los colaboradores ingresan en la herramienta. El único modo de poder asegurar la privacidad y confidencialidad de la herramienta es a través de la implementación privada de la misma. Eso respecto a data propia mía o de la organización. Ahora hablemos de data con la que ya los algoritmos funcionan y con la cual se les alimentó. Actualmente hay un debate a nivel mundial extremadamente interesante que podría ser el cual obstaculice la industrialización de este tipo de herramientas si no se soluciona. Y el debate gira en torno a los derechos de propiedad intelectual y a las referencias y las citaciones de a quién pertenecen los datos. Les doy un ejemplo. Existe una herramienta muy famosa de generación de imágenes con modelos generativos que se llama Midjourney. No sé si la conozcan. Básicamente Midjourney lo que hace es, yo le ingreso un comando escrito de lo que yo quiero. Por ejemplo, quiero un gato. Por ejemplo, yo la utilicé hace un par de días que lancé un curso para crear la portada del curso. Ya, quiero un gato usando traje que esté frente a un computador. Me creo la imagen, ¿no?
Pero resulta que para esta herramienta crear esa imagen debe tener una base de datos de imágenes. Y esas imágenes, lo más posible es que las hayan descargado del internet sin consentimiento de los usuarios y que al momento de yo haber pagado una licencia para poder utilizar esa herramienta, los dueños de las imágenes con base en la cual fue creada mi imagen no estén recibiendo ningún tipo de retribución. Y en ese momento, ese punto es neurálgico en la implementación a nivel mundial de la inteligencia artificial y todavía no ha tenido ningún tipo de solución. Porque uno, el marco regulatorio, digamos que todavía apenas se está creando en muchísimos lugares para atender este tipo de problemas específicos, apenas están trabajando y hablando de este tipo de problemas. Y dos, como les mencionaba, como la implementación de este tipo de herramientas y de modelos generativos ha llegado tan rápido, no están sentadas muy bien las bases de lo que es correcto o no. Ahora, lo más posible es que si la legislación comienza a decir y a hablar sobre los temas de propiedad intelectual de las bases de datos o de imágenes con las cuales se basan estas herramientas, la industria tiene que cambiar, los modelos de negocio tienen que cambiar. Entonces, las herramientas que utilizan un pago por suscripción posiblemente le donen o le den algún tipo de porcentaje de ganancia a aquellos usuarios o dueños de las imágenes o los textos que se utilizaron para poder generar los resultados. Pero bueno, ahí para hacer resumen, desde los dos ámbitos es, nadie te puede asegurar todavía esos componentes. Dos, en cuanto a temas legislativos, digamos que están trabajándose a nivel mundial porque en estos momentos es como el obstáculo más grande para que estas herramientas se implementen de manera tranquila entre las organizaciones. Paola, y yo ahí quisiera hacer link un poco con las preguntas Claro. que veo que siguen en línea con el tema de ley. No, o sea, como de si existió una ley en Ecuador que pueda regular la utilización de inteligencia artificial. Como comenté previamente, no hemos visto ni siquiera una iniciativa legislativa, no hay una iniciativa en la Asamblea específicamente como si la hay en países como Colombia y Perú que quiera regular la inteligencia artificial. Y como dice John, o sea, es un trabajo en proceso porque realmente no lo hay. Se están estableciendo hasta ahora los principios que deberían permear la regulación de inteligencia artificial. Entonces, vamos lento aún en ese sentido, pero todos los temas que tienen que ver, por ejemplo, la ley de protección de datos, a falta de una regulación específica de inteligencia artificial, no debemos referir a un marco más general como la ley de protección de datos que nos pueda dar un poco de guía en cómo manejar estos temas de propiedad intelectual y el manejo de la data. Pero con seguridad, estoy segura que es una cuestión de meses que en la Asamblea debería haber en Ecuador un tema para regular la inteligencia artificial, que esperamos sea basado en principios, en libre movilidad de los datos, en seguridad, porque cuando las regulaciones quedan muy restrictivas, como lo dice John, este tema tecnológico va tan avanzado y tan rápido que cualquier cosa que sea restrictiva y que no esté basada en principios, lo que va a hacer es impedir el desarrollo adecuado pues, de la innovación y del buen uso de una herramienta como la inteligencia artificial. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales acciones roadmap que deben tomarse en cuenta en una COAC para implementar estrategias de inteligencia artificial? Hay una pregunta, disculpa, no estoy familiarizado con la abreviatura COAC. Cooperativas. Pena contigo. Ah, bueno, listo. Cooperativas. Bueno, el roadmap es bastante sencillo lo que yo les decía. Primero es ver cuál de los casos de uso que yo les pude mencionar les puede llegar a interesar o dentro de todo lo que aprendimos hoy, qué les gustaría implementar. En principio, cuando yo defino por dónde me quiero meter, eso me va a dar a mí los siguientes pasos. Les doy un ejemplo. Si yo quiero, desde mi COAC, tener algún asesor para temas de preguntas y respuestas, que como les mencionaba, desde ahí van a venir los primeros casos y los más fáciles de implementar, por así decirlo, a nivel de la industria, es yo primero cómo creo el repositorio de preguntas, respuestas y reclamos e información que quiera dar, y segundo, cómo lo habilito a través de una infraestructura como la de ChatGPT para poder crear ese asesor. Pero los siguientes pasos me los debería dar a mí, es qué quiero hacer con este tema de inteligencia artificial. Ahí también ustedes deberían hacerse, primero la pregunta es, ¿me quiero meter en este tema? Que es una pregunta absolutamente válida.
Y la respuesta va a venir de, primero, mi nivel de preparación, es, venga, mi organización de verdad debería estar pensando en este tema o hay otros temas que deberíamos estar pensando primero. Les doy ejemplos, por ejemplo, que yo desde consultoría y como consultor me he encontrado. Organizaciones que quieren trabajar en inteligencia artificial, pero me encuentro que no tienen la data estructurada y que deben echarse un pasito para atrás. Entonces, la sugerencia es, no hablemos todavía de inteligencia artificial o hablemos lo que creemos el roadmap de trabajo estratégico, pero en ese roadmap de trabajo estratégico, primero tenemos que mejorar la accesibilidad y la democratización de los datos dentro de tu organización. Porque si no hay accesibilidad y no hay democratización de los datos dentro de la organización, no hay cómo hablar de inteligencia artificial. Y se los decía hace un ratico, ¿no? Una de las preguntas importantes es, ¿qué también estoy de infraestructura tecnológica? ¿Y qué es lo que yo quiero implementar? Y ahí saldrían mis siguientes pasos. Muchas gracias. Para finalizar, tenemos la última pregunta. ¿Existe algún caso de uso de inteligencia artificial en Latinoamérica en cobranza de créditos? Sí, sí existen casos de uso y esa parte está muy interesante. Dentro de lo que hemos trabajado acá de consultoría para los temas de cobranza, nosotros hemos creado niveles, digamos, de mensajes o de comunicaciones que le llegan al cliente para temas de cobranza por cantidad de días de mora. Entonces, dependiendo de la cantidad de los días de mora en la cartera, es la comunicación y la personalización que llega a ese mensaje, que va en línea del componente de hiperpersonalización que yo les decía a las comunicaciones. Esa pregunta me parece buenísima porque es un caso aplicable real donde podrían comenzar a trabajar ya algo a través de un árbol de decisiones hiperpersonalizado con inteligencia artificial. Muchas gracias por sus valiosos aportes. Para finalizar, invito a Cristina Müller, representante de Visa, quien nos dará unas palabras de cierre. Gracias, Paola, no, y gracias a toda la audiencia, a los asistentes, a la superintendenta Margarita y a todo el equipo de la CEPS. Pues creo que no debo extenderme mucho, creo que John ya les dio como una visión general de todo lo que implica esto y creo que el mensaje es tenemos que meternos en esto, tenemos que entender esto para sacarle el mayor provecho. Y la invitación es esa. Y muchas gracias precisamente a la superintendencia por generar este tipo de espacios donde podamos compartir nuestra visión y las experiencias que tenemos frente a este tema y que estos temas cada vez se hagan más naturales y comunes en un sector como el cooperativo solidario en Ecuador, que tiene tanta importancia en el país. Entonces la invitación es a estar cada día más conectados con estos temas y siempre obviamente desde Visa cuenten con nosotros siempre para este tipo de capacitaciones y de conversaciones. Para cerrar, simplemente pues como aparte de agradecerles, como resaltar un poco que desde Visa siempre nos enfocamos en el uso responsable de las tecnologías impulsadas precisamente por los datos, pero manteniendo, por supuesto, la privacidad y promoviendo las prácticas responsables. Como lo contaba John, este tema de la inteligencia artificial no es de hace 2, 3 años desde que nosotros tuvimos conocimiento en nuestra vida de esto. Desde Visa hemos venido utilizando la inteligencia artificial hace muchos años para la gestión de riesgo y detección de fraudes. Y cada vez, precisamente por este auge que ha tenido, la venimos utilizando más para temas de seguridad, para la entrega de nuestros productos y servicios y para una eficiencia operativa y confiabilidad de nuestro mayor activo, que es nuestra red de procesamiento VisaNet. En ese sentido, nosotros abogamos por la libre circulación de los datos globales, son los temas que promovemos, y abogamos por marcos regulatorios flexibles que permitan una innovación responsable con datos con datos y la inteligencia artificial. Consideramos que para maximizar el potencial de la inteligencia artificial, la colaboración entre el sector público y privado en espacios como estos es esencial y esto nos permite fomentar las políticas públicas claras y consistentes con base en nuestra visión de la inteligencia artificial. Promovemos la utilización de la inteligencia artificial de manera responsable. Este es un tema muy relevante y de ahí que los marcos regulatorios busquen precisamente establecer el uso responsable de la inteligencia artificial porque esto permite potenciar el comercio digital,
combatir el fraude, dar mayor seguridad a las transacciones y abordar los desafíos socioeconómicos que tienen los servicios financieros. Y si esto está permeado de esta seguridad, pues por supuesto estaremos contribuyendo a ofrecer mejores servicios financieros de acuerdo a las necesidades de los consumidores. Bueno, con esto cierro. Muchas gracias de nuevo y la invitación, sigamos aprendiendo de inteligencia artificial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina. Agradecemos a todos los asistentes por su participación y les invitamos a seguir nuestras redes sociales institucionales y la página del Hub, hubinnovación.ceps.gov.es, donde podrán revisar todas las capacitaciones que tenemos programadas. Desde la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, generamos inclusión, creamos sostenibilidad. Que tengan una excelente tarde. ¿Nos vamos? Muchas gracias a todos, ¿no? Aprovechando. Gracias, Ana Karina. No sé quién más. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, John. Muchas gracias a todos los participantes. Que tengan una excelente tarde. Listo, buena, que estén bien. Hasta luego.